¿Cuál es su nombre? Mi nombre es Sally O'Neill y soy irlandesa y trabajo aquí en Honduras con Drogaine, que es un organismo de cooperación internacional de origen irlandés. ¿Cuál sería el origen de Irlanda? Bueno, Irlanda es un pequeño país cercano a Inglaterra, en Europa, y es un país que tiene una historia bastante difícil a lo largo de muchos siglos, ¿no? Durante más de 700 años fue colonia de los británicos, y en este momento el país se compone de 32 departamentos, pero de esos 32 departamentos, 6 departamentos todavía pertenecen al Reino Unido, que fueron colonizados y no se logró la independencia de esa parte del país al mismo tiempo que Irlanda del Sur. Históricamente, ¿cuáles han sido los aspectos más relevantes de Irlanda? Históricamente Irlanda es un país de vocación agrícola. Tenemos grandes bondades en cuanto a tierras fértiles, y la agricultura ha sido durante muchos siglos realmente lo que sostenía la población. En 1840 Irlanda enfrentó una gran crisis en la agricultura debido a que en aquel momento, por la revolución industrial británica, los reyes británicos estaban trayendo la comida barata de Irlanda para poder sustituir el trabajo en el campo para la industrialización inglesa, ¿no? Y Irlanda sufrió una gran hambruna cuando se impactó sobre la producción agrícola más importante, que en aquel momento eran las papas. Para nosotros, papas son como los frijoles en Honduras, ¿no? Es realmente la base alimentaria de la población. En este tiempo, más de la mitad de la población murió de hambre en esta hambruna, y miles de irlandeses se fueron emigrando en el mundo. Por ejemplo, John F. Kennedy en los Estados Unidos fue de una de esas familias pobres de las zonas rurales de Irlanda que se emigraron. Hasta hoy en día, por ejemplo, en los Estados Unidos, 45 millones de norteamericanos dicen que son de extracción irlandesa, pero fueron la gente que salieron, ¿no? ¿En qué año logra Irlanda su independencia de los británicos? Siglos después de esa hambruna en Irlanda, realmente había una lucha continua para sacar a los británicos del territorio y para poder lograr la independencia. Y finalmente Irlanda del Sur logró esa independencia en 1922, después de la Primera Guerra Mundial. ¿Cuándo inicia su desarrollo? Nuestro desarrollo como nación durante los años 30, 40, 50, 60, todavía 70, realmente fue una gran lucha como para tratar de reconstruir la autoestima nacional y de ir viendo de qué forma podríamos lograr sostener la república independiente de ese dominio de los británicos. ¿Cuál sería el milagro irlandés? Yo creo que fue una combinación de dos factores. Un factor fue que en 1960 Irlanda intentó una estrategia de desarrollo en la cual se quería hacer crecer la industria propia del país, ¿no? Se invirtió muchísimo dinero en las micro y pequeñas empresas, se creó también una serie de cooperativas en el sector del agro, y teníamos un modelo donde se había una mezcla de inversión del Estado y inversión también del sector privado. Desafortunadamente ese modelo fracasó, y en 1972 se abrió una discusión entonces a nivel de todo el país de la posibilidad de que Irlanda se podría afiliarse a lo que en aquel momento se llamaba la Comunidad Económica Europea. En aquel momento, lo que hoy en día es la Unión Europea, que tiene 27 miembros, solo eran 6 miembros, y incluso ni Inglaterra era miembro, y Irlanda decidió aplicar para ver si podría ingresar a ese club de lo que yo llamaría en aquel momento los países ricos europeos. Fue aceptado, y yo diría que ese fue un primer paso bien importante, porque este paso permitió que Irlanda podría por primera vez accesarse a lo que en Europa se llamaban los fondos estructurales. Esos fueron fondos que los países fuertes como Alemania y Francia, etcétera, ponían como un bolso común, y donde los gobiernos de los países más pequeños, más vulnerables, podrían aplicar para meter sobre todo infraestructura, mejorar la calidad de las carreteras, de los puertos, etcétera. Y este fue el primer paso como para
permitir que el país podría pensar no tanto en un modelo de desarrollo desde adentro, sino de ver de qué manera podríamos usar nuestra posición geográfica en Europa como para ingresar también en el mundo de las exportaciones y para tener una visión de una economía mixta entre lo industrial y lo agrícola. ¿Cómo funciona el sistema político irlandés? Bueno, yo creo que nuestro gobierno hizo tres cosas que yo considero fundamentales. Primero, se tomó una decisión de invertir fuertemente y enormes cantidades de dinero en el tema de la educación. Nosotros tenemos una población, yo diría, actualmente un poquito menor de Honduras, ¿no? Pero en 1975, cuando el gobierno estaba cambiando la estrategia de desarrollo, se notó que de todos los alumnos que terminaban la secundaria en Irlanda, solo 11% iban a la universidad. Y el gobierno decidió invertir en un sistema educativo gratuito desde que los niños tenían 3 años hasta que terminaba la universidad. No importaba el ingreso de la familia, si su familia no podía pagar los estudios universitarios, el gobierno daba becas en base a los ingresos familiares, ¿no? Este hizo que en menos de 10 años nos subimos del 11% de los alumnos en secundaria yendo a la universidad al 48%. Y hoy en día Irlanda es el país en Europa con la mayor cantidad de gente que tienen doctorados, maestrías y que terminan prácticamente después de hacer la universidad, continúan con postgraduados, ¿no? Ahora, ¿qué implicó eso? Eso implicó que en Irlanda hablamos inglés, además de nuestro idioma, tenemos una población bien educada y este era un atractivo para que se podría buscar la inversión extranjera directa en el país. En poco menos de 5 años, más de 1.128 grandes transnacionales, sobre todo del capital norteamericano y de los países europeos y de Japón, comenzaron a invertir en Irlanda, y uno de los motivos que los trajo fue que había una población joven, educada, con capacidad intelectual para hacer la investigación y todavía que estaban dispuestos a trabajar para ingresos y salarios que eran debajo de lo que en ese momento era el medio en la Unión Europea, ¿no? Entonces estaban dispuestos para trabajar con 2 salarios mínimos en Irlanda en un momento cuando en Alemania, quizás en Alemania se ganaba en 1 hora lo que en Irlanda se ganaba en un día. Pero la ventaja fue que el gobierno, si bien arrancó así, el gobierno no quedó, porque con ese tipo de políticas de atraer para la mano de obra barata, también se puede quedar un poco como la maquila en Honduras, ¿no? Que se mantiene a nivel un poco encima del salario mínimo, pero la gente nunca logra ingresos como para salir de la pobreza, ¿no? Explíquenos hacia dónde fue orientada la educación que se promovió en Irlanda. En ingeniería y posterior a eso en todo el tema de informática, software, y no ¿cómo se llama?, juntando piezas de software, sino en el trabajo más intelectual de diseño de sistemas, etc. Y después se diversificó en sistemas financieros, ¿no? Pero el impacto fue muy grande en inversión en educación, atraer la inversión internacional, y dentro de un periodo de 10 años, más o menos se logró crear más de 500,000 de empleos nuevos. A tal ritmo estaba creciendo la economía que más bien Irlanda estaba importando gente de Argentina, de Sudamérica, del este de Europa, porque no teníamos suficientes personas para la demanda que existía en el país. Y en vez de migrar, la gente estaba migrando hacia Irlanda. ¿Existió algún plan para agrupar a los inversionistas extranjeros, al gobierno y a la empresa privada de su país? Irlanda logró una especie de lo que nosotros llamamos ahí pacto social. O sea que el gobierno dijo, bueno, vamos a llamar al gobierno, vamos a llamar al sector privado, vamos a llamar ese sector globalizado internacional y también los sindicatos. Porque en nuestro país en los años 80, oye, vivimos de una huelga diaria, o si no era uno era otro pidiendo aumento. Entonces se trató de hacer un pacto social con todos esos sectores en la cual la empresa privada reconociera cuáles deben ser los derechos de los trabajadores